Bien. Bueno, empecemos. Una cosa, aprieto para grabar y me dice que necesito autorización del anfitrión. Le pido a cualquiera de ustedes que graben la clase y después nos la pasen y la subimos por las dudas, no. Yo la Sí, estoy grabando decime, en mi Clara. computadora. Desmuteate. Ay, perdón, estoy desmuteada. La estoy grabando en mi computadora. No te estoy escuchando. Estoy desmuteada. La estoy grabando. No se escucha. Pero estoy ¿Ustedes me desmuteada. escuchan? Sí, sí, se escucha, profe. Sí. Sí se escucha. La profe le dice... Sí, se escucha perfecto. Ahí está. Profe, Ahora sí, Clara, ¿habla? Sí, no, Sí. lo que te decía es que estoy desmuteada. Me parece que está muy lento internet. Ha costado mucho todo hoy. Pero Sí. lo que te decía, quédate tranquila, que la estoy grabando en mi computadora. Si alguien más la quiere Perfecto. grabar, obviamente, bienvenido sea. Pero acá Listo. la estoy grabando. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy nos toca hablar de la unidad número 4. Por una cuestión de orden, me pareció apropiado dividirla en 3 ejes. Vamos a hablar primero del estatuto de la universidad, después del procedimiento administrativo y al final de los convenios colectivos de trabajo docente y no docente. En ese orden, para que podamos ordenar la clase, hablemos primero del estatuto de la universidad. Recuerdan ustedes, ya largamente hemos hablado, y el doctor González Navarro oportunamente en las 3 unidades anteriores, habló del principio de la autonomía, ¿verdad? Y todos entendimos que el principio de la autonomía tenía como una regla básica que era la de autonormarse. ¿Se acuerdan? Bueno, recuerden también que la Ley de Educación Superior, en el artículo 29, instruía a las universidades para que, como primera atribución, en virtud de este principio de la autonomía, podían dictar y reformular sus estatutos. Pues bien, ese estatuto es un cuerpo normativo que diseña institucionalmente a las universidades nacionales. Es decir, establece la arquitectura sobre la normativa sobre la cual se asienta la universidad. En este orden de ideas, entonces, en el año 1995, la universidad dicta su nuevo estatuto en base a los parámetros y a las pautas establecidas por la Ley de Educación Superior. Ese proceso se inicia en 1995 y finalmente entra en vigencia en marzo de 1996. ¿Qué vamos a decir de la estructura del estatuto, de la estructura de este cuerpo normativo? En primer lugar, digamos que el preámbulo del estatuto, además de una declaración de principios y finalidades que tiene la universidad, como la de transmitir la cultura, impartir el conocimiento, etcétera, etcétera, todo esto que ya hablamos oportunamente, hace una declaración categórica y dice: la plena autonomía y autarquía financiera son atributos fundamentales de la universidad. Volvemos entonces, miren cómo todo el tiempo volvemos sobre la autonomía y la autarquía, ¿sí? A partir de allí, la estructura del estatuto establece el siguiente orden. Primero, habla de la naturaleza jurídica de la universidad y dice es una persona de derecho público con autonomía académica e institucional y autarquía financiera, ¿sí? Está dando entonces la naturaleza jurídica de la universidad. Dice, es una persona jurídica de derecho público que tiene autonomía y autarquía, ¿sí? A continuación dice una cosa que nosotros ya conocemos. ¿Cuáles son los estamentos que conforman a la universidad? Docente, no docente, estudiantes, egresados, no docentes, ¿sí? Y el renglón seguido enumera los órganos de gobierno, los unipersonales y los colegiados, a los que nosotros también ya hicimos referencia en anteriores encuentros. Ya ustedes saben cuáles son los órganos unipersonales, cuáles son los órganos colegiados.
Cuando habla de órganos colegiados, comienza hablando de la asamblea universitaria, luego habla del consejo superior, rector, vicerrector, tribunal universitario, consejos directivos y decanos y vicedecanos. ¿Sí? Ustedes ya tienen en la cabeza entonces cuál es la división entre órganos unipersonales y órganos colegiados. A renglón seguido, el estatuto lo que hace es establecer las competencias que a cada uno de esos órganos le corresponde. Y de nuevo volvamos a recordar, cuando hablábamos de competencia, ¿sí? Son las potestades que la ley le otorga a cada órgano en su ámbito de aplicación. Entonces, distribuye las competencias entre los órganos unipersonales y los órganos colegiados. Y acá hay que hacer una distinción re importante y quiero que la tengan en cuenta. El ámbito competencial de los órganos unipersonales, como rector y vicerrector, y a su turno decano y vicedecano, son distintas y diferentes de las competencias que les da a los órganos colegiados, al Consejo Superior en su caso, y a su turno a los consejos directivos. ¿Y por qué digo que son diferentes? ¿Y por qué remarco esta diferencia? Porque, recuerden ustedes, cuando nosotros decimos los órganos de gobierno que dictan los actos administrativos, los máximos órganos de gobierno que dictan los órganos de gobierno de las universidades, solo son revisables por la justicia. Lo que les estoy queriendo decir es que ustedes nunca piensen que una decisión del rector puede ser revisada por el Consejo Superior, porque no es un órgano de gobierno que pueda revisar estos actos administrativos, porque la competencia con la que el rector haya dictado este acto administrativo le pertenece solo a él. Y a su turno, las resoluciones que dicta el Consejo Superior son las resoluciones de la máxima autoridad del órgano colegiado, con lo cual no las revisa el rector, son revisadas directamente en todo caso en la justicia. ¿Queda claro eso? Ni lo que dicta el rector es revisable por el Consejo Superior, ni lo que dicta el Consejo Superior es revisable por el rector, porque ninguno de los órganos se encuentra uno sobre otro, sino que son dos órganos, uno unipersonal, el otro colegiado, con competencias que les son propias y distintas a cada uno de ellos. En este marco, entonces, el propio estatuto enumera las competencias que le corresponden a cada uno de esos órganos. Por ejemplo, cuando habla del Consejo Superior, dice, al Honorable Consejo Superior le corresponde, y enumera, en el artículo 11, una serie de competencias que le son propias al Consejo Superior. Por supuesto que no necesitamos que se acuerden ustedes de todas y cada una de ellas. Lo que sí necesitamos es que tengan en su cabeza que al órgano colegiado, Consejo Superior, le corresponden competencias que son de orden legislativo. Legisla, dicta actos administrativos que tienen que ver con la legislación intrauniversitaria. Y entre tantas de las competencias que le enumera el Consejo Superior, lo faculta para aprobar los planes de estudio, para crear y suprimir unidades académicas, para crear y suprimir carreras, para crear y suprimir escuelas experimentales, y particularmente nos interesa remarcarles que en el inciso 22 le ordena al Consejo Superior dictar reglamentos. Y estos reglamentos, tengan en su cabeza, cuando hablábamos de leyes reglamentaristas, cuando nosotros hablamos de reglamento, es el detalle. Estoy pormenorizando las normas que son particulares de la universidad. Y después vamos a hablar de algunos de esos reglamentos dictados por el Consejo Superior para que ustedes vean de qué manera este órgano colegiado se ha dictado normas que le son propias y particulares para esas materias. Por ejemplo, el reglamento de concurso. ¿Sí? Es una materia legislativa que le está dada al Consejo Superior y lo faculta para que dicte un reglamento propio
para los concursos que se desarrollen dentro de la universidad. También debe dictar el reglamento del régimen electoral, también debe dictar el reglamento para las evaluaciones periódicas, el de los estudios de posgrado, el reglamento de dedicaciones e incompatibilidades, el reglamento para las jubilaciones tanto de los docentes como de los no docentes, etcétera, etcétera. Entonces, en su cabeza tengan que este órgano colegiado tiene como prioridad la legislación intrauniversitaria. Y entonces ahora lo contrapongamos con el órgano de gobierno unipersonal, al que también el estatuto le detalla todas y cada una de sus funciones. Y a su turno, en el artículo 26, dice, le corresponde al rector, ¿qué cosas? Al rector le corresponde todo lo que tenga que ver con la gestión administrativa, económica y financiera de la universidad. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando de competencias diferentes? En un lado estoy hablando de competencias de orden legislativo y en el otro lado estoy hablando de competencias de orden administrativo, de orden económico y de orden financiero. Y entonces ese artículo 26 dice en el primer inciso que le corresponde al rector ejercer la representación de la universidad, suscribir los documentos oficiales, otorgar títulos y poderes. Esa primera definición marca una competencia tajante para el rector. A la pregunta de quienes trabajamos en la universidad siempre es ¿quiénes pueden firmar convenios? ¿Quiénes firman documentos oficiales de la universidad? Solo lo puede hacer el rector. Que la ejecutoriedad de ese convenio o de ese contrato lo puede hacer una unidad académica en específico, no implica que el decano de cada facultad pueda firmar el convenio. A la pregunta esa siempre es el rector, el facultado, porque en el artículo 26 expresamente el estatuto le da la representación al rector. Es además el que firma los títulos. Todos los que han visto los títulos, los diplomas de la universidad, tienen la firma del rector y también es el que otorga poderes. El caso de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que los abogados del cuerpo de abogados de asuntos jurídicos pueda representar a la universidad en juicio, necesita de un poder otorgado por el rector a cada uno de los abogados para la representación. ¿Se entiende? Entonces, recuerden siempre en su cabeza, todas las competencias que son de orden más bien legislativo, de reglamentación, le corresponden al Consejo Superior. Y todas aquellas competencias que tienen que ver con lo administrativo, lo económico y lo financiero, le corresponden al rector. Sigue además enumerando las competencias que le corresponden al rector y establece que quien tiene una competencia de estricto orden administrativo es la designación y la remoción del personal no docente de la universidad. Es una típica competencia administrativa y esa la tiene el rector. Además, le otorga el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria. Quiere decir que quien designa, remueve, también puede sancionar a su personal. Lo que intentamos acá no es que ustedes se aprendan de memoria cuáles son todas las competencias que le corresponden a uno u otro órgano, lo que sí intentamos es que puedan distinguir cuando una función es de orden más bien legislativo y le corresponde al superior, y otras son de orden administrativo, económico, financiero y le corresponden al rector. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más trae este diseño, este cuerpo normativo que diseña institucionalmente a la universidad? Por supuesto, habla de cada uno de estos órganos de gobierno a los que hemos mencionado, pero lo que nos interesa a nosotros es esta distinción de competencias, que a su turno replica en los decanos y vicedecanos y en los consejos directivos. De modo que cada uno en su ámbito competencial tiene las mismas competencias, ¿sí? Los consejos directivos tendrán competencias de orden legislativo y los decanos y vicedecanos de orden administrativo, económico y financiero en su ámbito, en su unidad académica, en lo que respecta a las materias que son de cada unidad académica.
Bien, después de tratar los órganos de gobierno y de establecer cuáles son sus competencias, el estatuto habla de manera particular de los consejos del Consejo de Escuelas Experimentales. En realidad, el capítulo es Escuelas Experimentales. Los que tenemos algunos años en la universidad recordamos que las escuelas experimentales en su origen dependían de unidades académicas. Los institutos técnicos de la Facultad de Ciencias Exactas, la Escuela Sarmiento y el Gymnasium de la Facultad de Filosofía, la Escuela de Agricultura de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, etc. El diseño institucional que en el estatuto tienen las escuelas experimentales se modifica. Y a partir de aquí funciona lo que nosotros conocemos como el Consejo de Escuelas Experimentales. Ese Consejo de Escuelas Experimentales está a cargo de un director y tiene un consejo conformado por los directores de cada una de las escuelas experimentales, un representante docente de cada una de las escuelas experimentales, un representante no docente elegido por todos los no docentes de las escuelas experimentales y un estudiante por cada escuela experimental. ¿Sí? La conformación de ese consejo se asemeja mucho a la conformación de los consejos directivos de las unidades académicas. Pero hay aquí una diferencia fundamental entre esos consejos directivos que ustedes conocen en las unidades académicas y este consejo de escuelas experimentales. Les quiero recordar que la universidad tiene, si mi memoria no me falla, y corríjanme si me equivoqué, 8 escuelas experimentales. Gymnasium Sarmiento, Instituto Técnico de la Capital, Instituto Técnico de Aguilares, Bellas Artes, Música, Agricultura y la Escuela Vial, que es la última incorporación a las escuelas experimentales. Pero les decía, establezcamos la diferencia fundamental entre este consejo creado para las escuelas experimentales y los consejos directivos que ustedes conocen en las unidades académicas. El consejo directivo de las unidades académicas tiene facultades resolutivas. Recuerden, nosotros hemos dicho, dictan actos administrativos, ¿sí? En este caso, el consejo, como se denomina Consejo Asesor de Escuelas Experimentales, solo aconseja, y quien toma la decisión es el rector. ¿Se entiende? En la línea jerárquica, las escuelas dependen de este consejo y este consejo a su vez del rector. ¿Se entiende? A su vez, cada escuela experimental tiene su propio consejo asesor que a su turno aconseja al director de la escuela con igual composición. ¿Sí? Entonces, me importa que recuerden que el estatuto ha traído como novedad la conformación de este Consejo de Escuelas Experimentales como un órgano del que dependen las escuelas experimentales y que su característica es que es un consejo asesor, no resolutivo, como en el caso de las unidades académicas. Bueno, a partir de acá, el estatuto comienza a ocuparse de cada uno de los estamentos que conforman la universidad. Primero habla de los docentes, y en el capítulo de los docentes establece las categorías de docentes, y dice, nosotros tenemos profesores que son titulares asociados y adjuntos, y tenemos docentes auxiliares que son los jefes de trabajos prácticos y los auxiliares de el auxiliar docente graduado. Les quiero decir que esto que estoy diciendo respecto de los docentes, anótenlo de manera provisoria, porque recuerden que el convenio colectivo de docentes vino a morigerar de alguna manera esta normativa que tiene el estatuto respecto de los docentes, y cuando avancemos vamos a saber en qué cosas exactamente se diferencian. Pero por de pronto sepamos que el estatuto había establecido las categorías de docente, a los que además les había indicado la carga horaria de sus funciones, que es lo que ustedes conocen como la dedicación. Los docentes tienen dedicación simple, semi o exclusiva, que está determinada por la cantidad de horas.
los docentes con dedicación simple tienen una carga horaria de 10 horas semanales, los docentes con semidedicación de 20 y los de exclusiva con 40. Y solamente a eso voy a decir respecto de los docentes en el tratamiento del estatuto, solo porque después en la convención, en el convenio colectivo de trabajo, se han modificado algunas cuestiones que cuando lo veamos al final del temario de hoy, lo van a entender. Dejemos ahí a los docentes y nos dediquemos ahora al otro estamento al que el estatuto le dedica algunos artículos, al estamento de los estudiantes. Y acá, solo para decirles que son considerados estudiantes universitarios aquellos que se inscriben en una carrera, para diferenciarlos de los alumnos regulares, que son aquellos que tienen 2 materias por año rendidas. ¿Sí? Sí me interesa que recuerden que en el artículo 92, en el 91, el estatuto consagró la garantía de la gratuidad y la equidad en la enseñanza de grado. Y también me interesa que pongan atención en el artículo 93 del estatuto, porque este estatuto les ordena a las unidades académicas reconocer un centro estudiantil como la entidad legitimada para representar a los estudiantes en las actividades universitarias. Y esto tiene mucha importancia porque es el movimiento estudiantil, recuerdan los principios de la reforma y todo lo demás, como el movimiento estudiantil, además de formar parte del cogobierno, ahora registra una institución que los representa en la vida universitaria, que son los centros de estudiantes. Que además, cada unidad académica tiene su propio centro de estudiantes, y el estatuto va todavía un paso más allá y reconoce una única federación universitaria de estudiantes conformada por todos los centros de estudiantes de cada unidad académica o por más de la mitad de ellos. Entonces aquí en el estatuto hay un reconocimiento no solamente al centro de estudiantes como institución que representa ese estamento, sino además un escalón superior que es el de la federación universitaria. ¿Sí? El siguiente estamento del que trata el estatuto es el de los egresados, a los que le dedica muy poquito, solo dice que forman parte del cogobierno y que los egresados son los que figuran en los padrones de cada unidad académica. El siguiente estamento tratado es el de los no docentes, también muy pequeñito lo que dice, que el personal no docente de la universidad ingresa únicamente por concurso y que debe observar una conducta ética y digna. Vamos a ampliar respecto de este estamento cuando hablemos del convenio colectivo de los no docentes. También el estatuto le dedica un apartado a la extensión universitaria, bien digo, como un servicio que la universidad debe prestar a su comunidad. Recuerden también, como principio de la reforma universitaria, que hablamos de la extensión y de la necesidad de transmitir los conocimientos, no solamente transmitir los conocimientos, sino interesarse por la comunidad que la rodea la universidad y la extensión de esta transmisión de conocimientos para utilidad de la comunidad. También el estatuto le dedica un capítulo al sistema electoral. Y en esto me interesa o nos interesa que ustedes tengan claro que el régimen electoral en la universidad es un régimen indirecto. ¿Y por qué digo indirecto? Cuando ustedes lean en el estatuto cómo es el régimen electoral, van a entender que cada estamento elige sus representantes en cada unidad académica. Los estudiantes eligen sus representantes, los no docentes eligen sus representantes, los graduados también, los docentes también, y esos representantes elegidos conforman los consejos directivos que a su turno eligen decano y vicedecano en cada unidad académica. Y conformados esos consejos directivos plenamente, van a formar parte de la asamblea universitaria, que es la que elige el rector. ¿Se entiende por qué es indirecto? Porque
en mi condición de no docente, yo no elijo el rector directamente, yo elijo quién me representará en la asamblea universitaria para elegir el rector. En el caso de los docentes, eligen sus representantes que a su turno van a elegir los decanos y a su turno elegirán al rector y al vicerrector. Por eso se llama un sistema indirecto, ¿sí? Nos interesa que eso lo tengan claro como sistema, más allá de las particularidades de cuántos son, cómo se eligen, etcétera, etcétera, sino que se trata de un sistema indirecto. Finalmente, el estatuto le dedica algunos artículos a las pautas económico-financieras. Y recuerdan ustedes, cuando hemos estudiado las leyes universitarias, siempre hemos puesto el acento en cuál es el financiamiento de las universidades, cómo se financian, cómo está normado. Bueno, pues bien, el estatuto también se ocupa de establecer cuáles son estas pautas de administración económico-financiera, y para ello lo que dice es obligación del rector someter a la consideración del Consejo Superior el proyecto de presupuesto anual, que una vez que es aprobado por el Consejo Superior, esto es elevado al ministerio que corresponde, que es el de Educación, ¿verdad? Esto debe ocurrir al 30 de septiembre de cada año. Si ustedes hacen una asociación, se van a dar cuenta que la aprobación del presupuesto es similar a cuando se aprueba el presupuesto de la Nación. El Ejecutivo lo aprueba. Bueno, acá sucede lo mismo. Es el rector el que pone a consideración el proyecto de presupuesto hasta el 30 de septiembre de cada año, y el Honorable Consejo Superior quien aprueba y lo eleva al ministerio. Y la otra disposición que es importante que recuerden y que trae el estatuto es la del artículo 125. Y esta es una norma que la van a escuchar repetidamente cuando hablemos de los convenios colectivos. Para poder desempeñar un cargo docente o no docente, seguramente estableceremos los requisitos de idoneidad, el de la conducta universitaria digna, y le establecemos requisitos de edad y de idoneidad, y tenemos procedimientos para seleccionar, etcétera, etcétera. Pero previo a todo eso, nosotros necesitamos de dos requisitos para que de verdad pueda incorporarse un cargo docente o no docente. Y el artículo 125 del estatuto lo dice claramente. Para que pueda haber una designación, primero tiene que haber una partida presupuestaria. Entonces, los que trabajamos en la universidad y los que trabajan en otros organismos seguramente tienen su similar. Para nosotros la DGPRES, que es el informe de presupuesto, que dice la unidad académica cuenta con puntos suficientes para atender el cargo. La unidad académica cuenta con la vacante para la cobertura del cargo si se trata de un cargo no docente. Primer requisito, si no hay partida presupuestaria, no hay cargo. Y lo segundo es la designación por la autoridad competente. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un acto administrativo que me designe y que el acto administrativo haya sido emitido por una autoridad competente. Si se trata de no docentes, por el rector, ¿sí? Y si se trata de docentes, que la designación haya llegado a través del procedimiento de concurso, si se trata de titulares asociados o adjuntos, o si se trata de auxiliares, el decano. ¿Se entiende? Bien, respecto del estatuto, quiero decirles que lo que tienen que hacer es leerlo, pongan el acento en los artículos que yo les acabo de indicar, pero tómense el trabajo de leerlo y lo van a entender, tiene una fácil redacción, y también recuerden que este estatuto está en vías de ser reformado, que hay un proceso en espera que está pausado, pero que en algún momento va a concluir. Y recuerden que aquí hemos dejado el estamento docente como en una pausa hasta que veamos el convenio colectivo, porque lo establecido en este estatuto se ha morigerado a partir del dictado del convenio colectivo. Les pido ahora que recuerden que cuando yo hablé de las competencias que le correspondían a cada uno de los órganos,
hablé de las competencias en punto al dictado de reglamentos. Y les dije, vamos a hablar de algunos reglamentos que son importantes, o por lo menos tienen mucha aplicación, muchas particularidades en el ámbito de la universidad. Y para ello he tomado 3 reglamentos que me parecen que son como estándares que hay que tomar. El primero de ellos es el reglamento de concurso. Los reglamentos de concurso son procedimientos de selección de personal, ¿sí? Yo selecciono el personal a través de un mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? El reglamento de concurso. Ese reglamento de concurso es un reglamento especial que se aplica solo a ese procedimiento. Y este reglamento, este mecanismo, proceso por el que yo selecciono el personal, es un reglamento que lo es para toda la universidad. Nosotros tenemos como condición necesaria para el ingreso a la carrera docente, bien digo, o a la docencia universitaria, el concurso. ¿Qué me interesa que sepan del reglamento de concurso? Que este mecanismo tiene una serie de etapas que se repiten, tanto en los concursos docentes, en el concurso no docente, en los reglamentos. Hay etapas que son clásicas y que se repiten en ellos. En el caso de los docentes, los concursos son de antecedentes y oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ser sometido al análisis de mis antecedentes primero, para luego pasar una prueba oral y una entrevista. Que esos 3 elementos van a ser tenidos en cuenta para emitir un dictamen y un orden de méritos. Pero si quieren repasemos un poco cuáles eran los pasos en un mecanismo o en un procedimiento de selección. Yo primero apruebo el llamado de concurso, y para poder aprobar el llamado de concurso necesito primero una partida presupuestaria. ¿Se acuerdan? Lo decía el estatuto en el 125. Primero tengo que tener la partida presupuestaria y después el acto administrativo. Entonces, una vez que yo tengo la partida presupuestaria, tengo el llamado al concurso, que para un caso será aprobado por el Consejo Superior y para otros por el Consejo Directivo. Pero una vez que tengo llamado el concurso, lo publicito. Una vez que lo publicito, se inscriben los postulantes, que deben reunir una cantidad de requisitos que están establecidos en ese reglamento. Una vez que yo tengo los postulantes a ese concurso, designo el jurado del concurso, ¿sí? Que son los expertise que van a determinar cuál es el perfil del docente o del no docente, en el caso de que fuera un concurso de distinto orden, que requiero para ese cargo. ¿Cuál es la tarea del jurado? Examinar los antecedentes, tomar la prueba, hacer la entrevista. El jurado puede ser recusado si están establecidas las causales de recusación y el plazo que la universidad tiene que la administración universitaria tiene para expedirse al respecto. Después de ello, tengo el acto de sorteo de tema. Los jurados proponen cada uno un tema, se sortea, el tema que sale es el que va a ser motivo de la exposición para los docentes, y a partir de ahí, a las 48 horas se toma la prueba oral y la entrevista. Luego, ese jurado emite un dictamen, que si no estoy conforme puedo recurrirlo, tengo 3 instancias. Es suficiente con que sepan eso, no hace falta que sepan cada uno de los detalles del reglamento de concurso, porque no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa que sepan es que es un procedimiento de selección que tiene etapas. De nuevo repito, la partida presupuestaria, el llamado, la inscripción, la designación del jurado, la posible recusación del jurado, el sorteo de temas, la clase pública o la prueba oral, como quieran llamarlo, la entrevista, el dictamen del jurado, que debe ser fundamentado, es decir, el jurado tiene la obligación de explicitar cuáles son los criterios que elige uno a otro,
cuáles son los criterios que ha tomado en cuenta para hacer ese orden de mérito, establece el orden de mérito, y una vez que tengo el orden de mérito, yo como postulante tengo la posibilidad de recurrir en varias instancias si no estoy conforme con ese dictamen, y ese procedimiento concluye definitivamente con la designación del docente. ¿Sí? Entonces, hay una reglamentación, y volvamos al principio, le pido que todo el tiempo linkeen con el principio de la autonomía. Estoy justamente en virtud de este principio de la autonomía, estoy autorregulando ¿qué cosa? El mecanismo por el cual selecciono mi personal. Y es un mecanismo tan propio que cada universidad tiene su propio reglamento de concurso. Podrán ser más o menos iguales los pasos, pero cada uno tendrá sus particularidades, ¿sí? En el caso de la universidad, nosotros tenemos reglamentos de concurso para pregrado, reglamentos de concurso para docentes de pregrado, que son diferentes, y tenemos reglamentos de concurso para los no docentes. Y tenemos reglamentos de concursos especiales, por ejemplo, para los músicos de la orquesta, por ejemplo, para el director de coro. Entienden que se tratan de mecanismos que, si bien tienen una serie de etapas más o menos parecidas, cada uno tendrá su propia particularidad. En virtud de este principio de la autonomía, cada universidad los redacta y los normativiza de la manera en que es más adecuado para su realidad. ¿Se entiende? Con que ustedes puedan decir esto de los reglamentos de concurso está más que suficiente. Del otro reglamento que me gustaría... ¿Cómo? Uy, perdón. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, Lo que dije es que recuerden que estos reglamentos de concurso o estos procedimientos de selección de personal, en el caso de la universidad, repito de nuevo, son diferentes para los docentes de grado, los docentes de pregrado, para los no docentes. También tenemos reglamentos especiales para la selección de personal cuando se trata de músicos de la orquesta o del coro de niños, de director de coro, son diferentes. Estos mecanismos de selección de personal hacen gala del principio de autonomía, porque, repito de nuevo, las universidades se autonorman, y se autonorman dictando reglamentos que hacen a su propia realidad, ¿sí? Cada universidad tiene su propio reglamento de concurso, porque justamente esos reglamentos van a responder a la realidad de cada una de las universidades. El otro reglamento que me gustaría... al que me gustaría hacer mención, y en este caso se trata de un reglamento en el de concurso dictado el Consejo Superior. En el caso del siguiente reglamento que me interesa que veamos, es el de la intimación a la jubilación, tanto para los no docentes como para los docentes. Una manera de concluir el vínculo laboral entre un empleado de la universidad, docente o no docente, y la propia universidad, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que saber es que esta es una forma de conclusión del vínculo laboral. Lo segundo para saber es que las leyes jubilatorias son leyes nacionales que están dictadas por el Congreso, ¿sí? Y que a nosotros como administración universitaria nos cabe la obligación de intimar a quien haya cumplido los requisitos de edad y años de servicio para que inicie su trámite para obtener el beneficio previsional o jubilatorio. Pero en la universidad tenemos una diferenciación. Vamos por la más fácil. La primera de ellas es para los empleados no docentes. Los empleados no docentes se jubilan por el régimen ordinario, la ley de jubilaciones ordinaria, digamos, que requiere dos requisitos. El primero de ellos es la edad jubilatoria, es de 60 años para mujeres con opción de quedarse 5 más, y para los varones a los 65 años con 30 años de servicio.
Esos son los dos requisitos que establece la ley de jubilación ordinaria, que es la 2431. Un empleado ha obtenido esos dos requisitos, es obligación de la universidad proceder a su intimación. Y para ello la universidad ha dictado una reglamentación que data del año 2010 y que es la resolución 819 del 2010, por la que se establece cuál es la obligación de la administración. Una vez que el empleado ha cumplido esos dos requisitos, se procede a la intimación en los términos de la 22.241. Y el personal que está intimado tiene la obligación de acreditar que ha iniciado su trámite jubilatorio. Continúa la actividad hasta que obtenga el beneficio jubilatorio o, si ha transcurrido un año desde la notificación y aún no ha obtenido el beneficio jubilatorio, tiene un año, es el año que le otorga la universidad, al finalizar el cual se le da de baja personal. Entonces, recordar que el régimen jubilatorio para los no docentes es el de la legislación ordinaria, ¿sí? El de la 24.241. Dos requisitos: la edad, servicio. Que en el caso de las mujeres, la intimación procede a los 60, pero yo puedo optar por quedarme 5 años más. Y en el caso de los varones, es hasta los 65 años. Una vez que me intiman, yo tengo que acreditar el inicio del trámite para obtener el beneficio jubilatorio y que la universidad me da un plazo de gracia de 1 año para que yo pueda obtener la jubilación. Al concluir ese año, se produce la baja. Este es el sistema más sencillo. Con los docentes es una cosa más complicada. Primero tienen un régimen especial, y es el de la 26.508, es un régimen especial para docentes universitarios. Y estoy hablando de docentes universitarios de grado, porque los docentes universitarios de pregrado tienen otro régimen jubilatorio. De modo que en el caso de los docentes se nos complica un poquito más. Pero ¿qué es lo que interesa que ustedes sepan? Que a los docentes este régimen es especial que es un poco más que lo que les corresponde a los que se jubilan por el régimen ordinario. Por supuesto que esto tiene como correlato que los docentes, ¿qué hacen? Aportan una alícuota superior a la que aporta quien se jubila por el régimen ordinario, ¿sí? Aportan un 2% más que el resto de los mortales, ¿se entiende? Entonces, es un régimen que, si bien es cierto, otorga el 80%, también es cierto que aportan una alícuota superior a la que aportan el resto de los que se someten al régimen ordinario. ¿Cuál es la otra particularidad y qué les interesa? En este caso, los requisitos son, si bien la edad jubilatoria es igual, lo que difiere es los años de servicio, son 25 años de servicio, deben ser frente a alumnos, ¿sí? Y la otra particularidad es que cuando una persona se jubila en el régimen ordinario, si la actividad se le suspende el pago de este haber jubilatorio, ¿sí? En términos más llanos, no puedo jubilación y mi trabajo en actividad. ¿Quiénes son los exceptuados? Y lo dice el propio de la 24.241, en el artículo 34, dice que se exceptúa de esto, de la suspensión del pago de la actividad, en el caso de los beneficiarios que se reintegran a la actividad o continúan en la misma en cargos de docentes o de investigadores universitarios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Puede estar Perdón, jubilado. profe, se corta mucho el audio, entonces es muy difícil seguir el hilo de lo que está diciendo, lamentablemente. Y Yo bueno, lo que pero quería, sí, no tengo manera de me imagino solucionar eso.
Sí, lo entiendo. Quiero saber, ustedes van a subir igual una bibliografía con respecto a esto, ¿verdad? Sí, sí, vamos a subir un paper respecto de esto, no se preocupen. Van Bien, a tener bueno, un respaldo Sí, sí, para que sí, no se, sí. porque la verdad que se ha cortado mucho en este último tramo del ¿A régimen todos para les los pasa lo docentes. mismo? Sí, ¿Sí? ha habido Sí, Entonces, chicos profe. que han Sí, estado sí. poniendo. Profe, se está cortando. será una cuestión del internet, del señor internet, porque yo tengo la señal como débil a la mía en el wifi de mi casa, pero no sé si es una cuestión general. Pero en esta última parte se le cortó mucho. Al principio sí se la escuchaba bien, profe. En esta última Ajá, parte se le empezó a cortar. bueno. Bueno, de todos modos, vuelvo a repetir lo que les decía respecto del régimen de los docentes, que era un régimen particular, que esas particularidades refieren a que primero tienen tienen el 82% móvil, es un poco más de lo que cobra un haber jubilatorio de la jubilación ordinaria, pero que eso tiene como contrapartida que han aportado una alícuota superior durante toda la etapa en actividad, que además tienen el requisito de la edad jubilatoria, igual que en la jubilación ordinaria, pero con 25 años de servicio y 10 frente a alumnos. Y que además trae como excepción, y la establece el artículo 34 de la 24241, que es las personas que se jubilan por el régimen ordinario, si vuelven a la actividad, dejan de percibir, se suspende la percepción del haber jubilatorio. En el caso de los docentes, el artículo de la 24241 expresamente exceptúa a quienes, siendo beneficiarios de un haber jubilatorio, se reintegran a la actividad o continúan en ella en los mismos cargos docentes o de investigación en universidades nacionales. Quiere decir que esta excepción está pensada expresamente para quienes son docentes de grado en las universidades nacionales. Van a percibir su haber jubilatorio y también van a percibir su haber como docente, con la diferencia de que ese haber como docente no va a tener lo que ustedes conocen como el ítem antigüedad. Eso ya no se les va a pagar. Se modifica el salario en actividad del docente, pero sigue cobrando la jubilación, y esas son dos características propias de este sistema. Y la otra característica, y el otro detalle que hay que tener en cuenta, y para eso sí ha legislado la universidad en un reglamento especial, también con motivo de el dictado de esta normativa especial, y es cómo se intima al docente para que inicie su trámite previsional. Y entonces dice nuevamente que los docentes que están comprendidos en su condición de regulares en su cargo y que han cumplido estos requisitos, deben ser intimados a los 65 años o al vencimiento de su designación regular para que inicien el trámite jubilatorio. ¿Y cuál es la particularidad? Que una vez intimado este docente debe expresar su voluntad de continuar en la actividad laboral o no, porque la continuidad en la actividad laboral a la que nosotros estamos haciendo alusión tiene también un tope de edad, y es hasta los 70 años. ¿Sí? El docente puede continuar desempeñando su tarea hasta los 70 años, momento en que la baja es automática. Nadie debería, más allá de los 70 años, poder ser docente de la universidad. La reglamentación es la resolución 1129 del 2011, que justamente fue redactada en estos términos, ¿sí? A los 70 años, la baja es automática. Y les voy a leer textualmente lo que dice el artículo 2 de esa resolución. Dice, en el caso en que el docente optare por la alternativa del inciso B del artículo 1, es decir, la continuidad en el cargo en las mismas condiciones y carácter
que haya alcanzado en su docencia regular, previa resolución del órgano competente que efectuó su designación, dice, y atento a esto, cesará indefectiblemente al día siguiente de haber cumplido 70 años de edad o a la fecha que obtenga el haber jubilatorio, lo que ocurra primero. ¿Sí? La norma es tajante, a los 70 años no podría haber ningún docente en la universidad. Para los docentes preuniversitarios existe todavía un régimen diferente, porque en los preuniversitarios lo que baja es la edad jubilatoria, y es de 57 años para las mujeres y 60 para los varones, ¿sí? Y tienen el mismo régimen de intimación, con la diferencia de que en estos casos no pueden continuar en el ejercicio de la docencia de pregrado. Estoy diciendo pregrado, ¿sí? Sí pueden continuar, si fuera un ingeniero que es docente en el Instituto Técnico y en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿a dónde va a poder seguir hasta los 70 años? En la facultad, más no en el instituto. ¿Se entiende? Bien. Y finalmente voy a hablar del régimen de dedicaciones e incompatibilidades. La universidad ha dictado un régimen de incompatibilidades nuevito quiero decir del año pasado, porque teníamos un régimen muy viejo, y el régimen de dedicaciones e incompatibilidades, ¿a qué refiere? Cuando dice dedicación estamos hablando de la carga horaria. ¿Cuál es el límite horario en el que una persona puede desempeñar funciones? En el caso de los no docentes, esa carga horaria está determinada por el convenio colectivo de trabajo y dice una carga horaria de 35 horas semanales. En el caso de los docentes, dice expresamente el convenio colectivo, y ya lo decía la Ley de Educación Superior, el tope son 50 horas académicas. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos topes horarios en las dedicaciones. 35 horas semanales para los no docentes, 50 horas semanales para los docentes. Y cuando yo digo eso en punto a las dedicaciones, en punto a la incompatibilidad, ¿qué debo decir que es incompatible? ¿Cuándo no puedo? ¿Cuáles son las prohibiciones, las barreras que tengo para el ejercicio de cargos? Pues bien, este reglamento nuevo, que es del año 2022, es la resolución 1657, también del Consejo Superior. Recuerden que cuando hemos hablado del estatuto hemos dicho que entre las competencias que tenía el Consejo Superior era la de dictar el reglamento de incompatibilidades. Y en este caso, quiero hacer alusión a dos cosas. La primera prohibición es: no hay superposición horaria. No puede haber superposición horaria. ¿Qué quiere decir? No puedo desempeñar dos cargos en dos lugares diferentes a la misma hora. ¿Sí? Esa es una prohibición tajante. La siguiente, esta normativa es aplicable tanto a docentes como a no docentes, ¿no? Primera prohibición, entonces, la superposición horaria. Segunda, los límites establecidos para cada estamento. Para los docentes 50 horas, para los no docentes 35. ¿Qué más no puedo hacer? En el caso de los docentes no pueden desempeñar simultáneamente dos cargos docentes en la misma o en diferente categoría, en la misma cátedra. ¿Sí? La otra prohibición importante que me interesa que la registren es que les está prohibido a los docentes de la universidad dedicarse a la enseñanza particular, rentado o no, quiere decir cobrando o no, con carácter privado, de aquellos estudiantes de su misma unidad académica o de la escuela a la que pertenece. ¿Está? ¿Qué otra cosa es importante que recuerden o que lean de esta documentación? Es que se puede tener un cargo no docente y un cargo docente en la universidad, sí. ¿Cuál es el tope para ello? El cargo no docente solo es compatible con un cargo docente de semidedicación, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la prohibición? En la carga horaria. Yo puedo tener un cargo no docente más un cargo docente, pero solamente cuando ese cargo es de semidedicación.
dedicación. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la última? La otra cosa que me interesa que destaquen en esta reglamentación es que cuando han sido elegidos para algún cargo electivo o han sido contratados para el ejercicio de cargos públicos bajo un régimen que no es permanente, y que no tiene una dedicación horaria establecida, en algún organismo público lo que se hace es pedir la licencia por un cargo de mayor jerarquía, ¿sí? Esa licencia debe ser otorgada también por un acto administrativo. Y finalmente, les quiero decir que la obligación de la presentación de la declaración jurada respecto de ese reglamento de dedicaciones e incompatibilidades es obligatorio para todo el personal al principio de cada año y cada vez que fuera modificada su situación de revista en alguno de los cargos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los años nosotros presentamos una declaración jurada, ahora en formato digital. Antes había que llenarla a mano, pero ahora es en formato digital. Es obligatorio para docentes y no docentes, y no hay ninguna normativa, ninguna orden judicial que exima a alguien o a algún estamento de la presentación de esa declaración jurada. Y cada vez que hay alguna modificación en mi situación de revista, puede ser un cambio de dedicación en el caso de los docentes, una promoción en el caso de los no docentes, deben modificar su declaración jurada y deben presentarla en los departamentos personal, en la Dirección General de Personal del Rectorado, depende si se desempeñan en una unidad académica o en el rectorado. Y esa obligación de la presentación de las declaraciones juradas está también establecida en cada uno de los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Me imagino que un montón, pero ¿alguna pregunta? Profe, una consulta. Sí. La situación de revista que se presenta, si uno toma un cargo en el transcurso del año, del ejercicio, ¿se lo presenta en el momento que toma el cargo ese nuevo o al finalizar? No, al momento en que se toma el cargo, porque vos tenés que notificarla a la administración, la administración tiene que saber que vos has modificado tu situación de revista para ver si estás dentro del régimen de dedicaciones e incompatibilidades, y si no, para ajustarse a ese régimen, ¿sí? Un ejemplo. Consulta. Sí. Respecto a lo de la semidedicación, ¿eso sería en caso de que, o sea no docente y ejerza como docente? ¿A eso se refiere con la semidedicación? Sí, claro. Vos tenés que cumplir tu horario como no docente con la carga de las 35 horas semanales. Y podés tener un cargo docente en una unidad académica con una semidedicación, con una carga horaria de 20 horas semanales. Bien, gracias, profe. Listo. Vayamos ahora al procedimiento administrativo, que era el segundo título o el segundo ítem en este desarrollo. Vamos a hablar acá del procedimiento administrativo. Yo, sobre esto quiero decirles que necesitamos que ustedes tengan los lineamientos generales. No quiero que estudien ni la ley de procedimiento administrativo artículo por artículo, ni su decreto reglamentario, porque es enloquecedor para los que estudiamos derecho, imagínense para ustedes. No es de lo más simpático que hay en el derecho administrativo, pero es lo más importante. Lo que sí quiero decirles es que piensen ustedes que la administración, y cuando digo la administración digo la universidad, ¿cómo se manifiesta? La universidad es una persona de derecho público, no tiene manera de manifestarse hablando. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del dictado de un acto administrativo, ¿sí? Pero para que yo llegue a ese final, que es el dictado del acto administrativo, necesito primero tener un mecanismo, ¿sí? Un conjunto sucesivo y ordenado de actuaciones administrativas que me permitan llegar a que la administración forme la voluntad y emite ese acto administrativo, ¿sí? Entonces, ante una petición, ante un reclamo, ante un recurso de un administrado, yo debo tener un mecanismo que le permita a la administración transitar
ese recurso, ese reclamo, esa petición, desde el principio hasta la obtención del acto administrativo. Ese caminito, ese mecanismo se llama procedimiento administrativo. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿cuál es la normativa o cuál es el mecanismo reglado que tiene la universidad para tramitar esa petición, ese reclamo, ese recurso? Es la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y su decreto reglamentario que datan del tiempo de Matusalén, del año 72. Viejísima, viejísima, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como su decreto reglamentario. Pero ¿qué me interesa o qué nos interesa a nosotros que ustedes tengan en claro del procedimiento administrativo? Este mecanismo, este caminito que yo hago desde la presentación de un recurso, de un reclamo, de una petición, hasta que obtengo la decisión de la administración a través de un acto administrativo, ese procedimiento tiene etapas. Pero además de tener etapas, tiene principios por los cuales se sostiene. Esos principios que están en la ley en la 19.549, en el inciso primero, en el artículo 1, en el inciso B, los principios a los que alude son celeridad, economía, sencillez, eficacia, y agregamos el informalismo a favor del administrado. Esos 5 principios, que quiero que recuerden, el de la celeridad, el de la economía, el de la sencillez, el de la eficacia y el informalismo a favor del administrado. Si ustedes cuando estudien se sientan con el texto de la ley van a ver que los tienen enumerados ahí en el artículo primero, en el inciso B. Y entonces cuando digo celeridad, estoy diciendo que el trámite que le doy a la petición, al reclamo, al recurso que me presenta, tiene que ser de manera dinámica, sin retrasos innecesarios. Eso es la celeridad. La economía, tratar de ahorrar los trámites innecesarios, los pasos que sigue la tramitación de un reclamo, de una petición o de un recurso, deben ser los estrictamente necesarios. Por eso dice economía, chiquito, poquito, cuanto más rápido mejor. Sencillez, evitar toda la cosa burocrática de pasar, volver, ir hasta allá, volver de nuevo, y esto ocurría, recuerden que esta normativa es viejísima cuando toda la administración pública tramitaba sus expedientes en soporte papel. Y voy a dar el ejemplo clásico, en la universidad nosotros tenemos una mesa de entrada, entonces todo va a la mesa de entrada, de la mesa de entrada va a la dependencia que necesita el informe, vuelve a la mesa de entrada y de ahí vuelve a salir a otro lado, y así interminable. Y la eficacia, que se resuelva de la manera más rápida, con los menores recursos, lo peticionado. Y el informalismo a favor del administrado implica que yo al administrado no le voy a exigir o lo voy a excusar de la presentación de formalidades. Y les doy un caso concreto. Cuando alguien presenta un recurso, puede que no diga, vengo por este acto a interponer un recurso de reconsideración. No hace falta que lo diga. Es la administración la que le tiene que dar a ese escrito que ha presentado el administrado la naturaleza de un recurso, porque el administrado no está obligado a saber las formalidades. ¿Se entiende? Esos principios, les vuelvo a recordar que todo esto fue legislado allá lejos y hace tiempo cuando todo tramitaba en soporte papel. Finalmente, esta ley de procedimientos administrativos nos indica cómo contar los plazos. Para nosotros los plazos son días hábiles administrativos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando digo días hábiles administrativos de cada organismo, el ejemplo clásico en noviembre es el día del no docente, ¿verdad? Si cae día de semana, generalmente es un día inhábil para la administración universitaria. Entonces, para los plazos que rigen dentro de la universidad, ese día yo no lo tengo que contar, porque no es un día hábil administrativo. ¿Cómo se cuentan los plazos? Siempre a partir del día siguiente de la notificación. La ley también establece cuáles son las modalidades de la notificación.
Una cosa importante es que este procedimiento se aplica si y solo si no tengo un reglamento especial. Y vuelvo a lo que les conté al principio. Por ejemplo, el régimen de concurso es un régimen especial, motivo por el cual los plazos establecidos en ese reglamento de concurso, que son especiales y particulares, son los que se aplican para el concurso. No aplico esta ley de procedimiento administrativo. Y el ejemplo clásico es en el caso de los recursos. Cuando alguien rinde un concurso docente, luego del dictamen tiene instancias para recurrir y apelar, que están establecidas con un plazo de 5 días en cada caso. Distinto al sistema de recursos que tiene la ley de procedimiento administrativo, que establece 2 recursos, el de reconsideración y el jerárquico, y para uno da 10 días y para el otro 15. Esos plazos no sirven en el concurso. ¿Por qué? Porque tiene un reglamento especial. Entonces, a la pregunta, si usted debe definir qué reglamento qué legislación aplicar a un concurso docente de un cargo llamado en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿qué le aplica? ¿La ley de procedimiento administrativo? No. ¿Qué aplico? El reglamento de concurso que tiene la universidad. ¿Se entiende? Bien. Y finalmente la ley de procedimiento establece cuáles son los elementos esenciales que están enumerados en el artículo 7 para dictar el acto administrativo. Que no me voy a detener en esos detalles porque lo que me interesa es que ustedes sepan que se trata de un mecanismo por el cual yo tramito las peticiones, los recursos o los reclamos de un administrado. Y que ese procedimiento tiene principios generales que se aplican siempre. Y acá retomo lo que les dije respecto de que toda esta legislación era de cuando nosotros tramitábamos en respaldo papel, en el expediente que ustedes conocen, en físico, y que transitaba de un lugar a otro. Bueno, en el año 2017 se reformula, se modifica el decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos y se dicta el decreto 894 del año 2017. Este decreto reglamentario se lo dicta en el marco de lo que se denominó en aquel momento el Plan de Modernización del Estado, justamente para dar cumplimiento a estos principios que yo les acabo de decir, a la celeridad, a la sencillez y a la eficacia, ¿sí? En el 2016 se aprueba lo que se denominó en aquel momento el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica, el GEDE, que es un sistema para la caratulación, numeración, registración y seguimiento de expedientes en la administración pública. Igualmente se pone en funcionamiento lo que se llamó la TAD, que es la plataforma de trámites administrativos a distancia, que son formularios que están colgados en una página oficial y que permiten la intermediación, no la intermediación, sino la interacción entre los administrados y la administración. Pues bien, como sucedió en el ámbito de las universidades, si algunos recuerdan, en el 2017 hicimos todos los cursos de capacitación respecto del GEDE para la implementación de este sistema de gestión electrónica de expedientes, que finalmente la universidad no lo adoptó. Sí, en otros organismos de la Administración Pública Nacional se los adoptó, y el ejemplo es el Poder Judicial de la Nación. Nosotros en tribunales federales, a partir del 2017, tramitamos los expedientes judiciales con este sistema. No hubo más presentación física, nosotros tramitamos los expedientes de manera digital. Bueno, transcurrió desde el 2017 a la fecha, y ahora sí la inminencia de la aplicación del sistema único de documentación que se llama Sudoku. Es un sistema que está pensado para las universidades. Ya el rector ha emitido la resolución estableciendo como fecha de corte para el trámite de expedientes físicos en papel, con soporte papel, el 12 de junio. O sea que a partir del 12 de junio todo trámite que se inicie en la universidad se inicia a través de este sistema por las respectivas mesas de entrada de las unidades académicas o de rectorado.
los trámites que se han iniciado con anterioridad se tramitan en soporte papel, como venía haciéndose, se puede acceder al sistema de seguimiento de expediente de los que se iniciaron en soporte papel por la página de la universidad, como veníamos haciendo, pero a partir del 12 de junio se implementa este sistema por el cual toda la tramitación de expedientes va a ser a través de un sistema digital, ¿sí? Entonces no va a haber más, bueno, no va a haber más, entre comillas, expediente papel. Esa reglamentación que trae la implementación del Sudoku, estoy mirando, ves que la Fundación Miguelillo tiene implementado el GEDE. Está muy bien. Hay trámites que van a seguir siendo tramitados en el soporte papel, y me interesa que sepan que en esos casos se tratan de trámites o de expedientes especiales. Por ejemplo, los sumarios administrativos van a seguir siendo tramitados en soporte papel. Lo que tenga que ver con rendición de cuentas va a seguir siendo en soporte papel hasta que los sistemas SIU, el Pelagá y el LULES, creo que es el otro de rendición de cuentas, se puedan registrar en el Sudoku, y el sistema de títulos, porque la tramitación de los títulos tiene un sistema especial, de modo que y toda otra tramitación de todo otro expediente que en la consideración de la autoridad competente sea necesaria tramitarla en papel. Toda la normativa del decreto reglamentario al que yo les hice alusión, el 894 creo que es, no me equivoco, ha sido pensado ya con la tramitación del expediente digital. De modo que en la tramitación de ese expediente digital hay que constituir domicilio ya no en un domicilio de casa o departamento, sino una casilla de correo electrónico donde llegan las notificaciones, y estas notificaciones son eficientes. La vista de los expedientes tampoco es en respaldo papel, sino en respaldo informático. Usted lleva un pen, le colocan el expediente, se deja constancia que se ha cargado el expediente para que usted tome la vista. En fin, toda la normativa establecida en ese decreto apunta a la tramitación del expediente digital, no tal como lo conocemos en el expediente físico, sino en el expediente digital. Solo eso del procedimiento administrativo para que sepan. Y llegamos finalmente, porque si no me voy a quedar sin tiempo, y me parece que es lo más sustancial de la unidad, o por lo menos lo que a mí más me gusta, para ser sincero. Hablemos ahora de los convenios colectivos. Para empezar, los términos negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo fue por mucho tiempo términos utilizados en el trabajo privado, no en el empleo público. No eran términos en los que a los que nosotros asociemos el empleo en la administración pública. Entonces, la negociación colectiva para el personal de instituciones estatales fue introducida recién en nuestro país por la Ley 24.185, que a su vez tuvo como antecedentes dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el 151 y el 154, que hablaban respectivamente de las relaciones de trabajo con la administración pública y del fomento de la negociación colectiva respectivamente, y que luego fueron ratificados por leyes del Congreso, que son la 23.328 y la 23.544, que son leyes del Congreso de la Nación. Bueno, entonces recién empezamos a hablar de la negociación colectiva y de los convenios colectivos, que en el ámbito del derecho nosotros lo conocemos como el fenómeno de la laboralización del empleo público, ¿sí? Recuerden ustedes que la negociación colectiva es la posibilidad de que la patronal
o las organizaciones que representan históricamente a los empresarios, y las organizaciones sindicales convenían o acordaban condiciones de trabajo. Eso es una negociación colectiva, donde hay dos partes, una que representa la parte patronal o empleadora y otra que representa a los empleados de un sector a través de su sindicato, y ambos convienen condiciones de trabajo, ¿sí? El convenio colectivo de trabajo es un contrato en el que se fijan las normas que va a regular esa relación laboral, ese vínculo laboral entre la patronal y el sindicato o los trabajadores del sector. En el ámbito nacional, la negociación colectiva tuvo como, con la administración pública, tuvo como hito fundamental el dictado de la ley de empleo público. Pero los empleados universitarios estábamos en un problema, porque si ustedes recuerdan, los más viejos recordarán que hasta el convenio colectivo de trabajo, la Universidad Nacional de Tucumán y en general las universidades estaban bajo el régimen de lo que nosotros conocíamos como el régimen básico de la función pública, ¿sí? Que era la ley 22.140 y el decreto que era el 22.13, que tenía el escalafón no docente. Si recuerdan ustedes, esa fue nuestra normativa hasta la sanción del convenio colectivo de trabajo. En 1998 se dicta la ley marco de regulación de empleo público, producto de una negociación colectiva de trabajo, la ley 25.154, de la que este sector de empleados públicos, porque los no docentes somos empleados públicos, no estábamos bajo ese paraguas. No nos regía eso, y por tanto desde el 98 y hasta la sanción del convenio colectivo seguimos nosotros bajo el amparo del decreto 22.13 del escalafón y de la 22.140 como de aplicación supletoria. ¿Y qué es lo que pasó? Las universidades nacionales tienen características muy particulares que hacían dificultosa la negociación colectiva. Por lo tanto, la ley 24.185, perdón, es la que diseñaba la negociación colectiva con el sector público. Pero bueno, este sector público, que eran las universidades nacionales, tenían una particularidad muy especial. Ustedes recuerden que el doctor hizo alusión en algún momento a la ley complementaria de presupuesto del año 95, en la que se la faculta a las universidades a fijar su régimen salarial y de administración de personal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para estar representados si cada universidad puede fijar su propio régimen salarial y su propio régimen en la relación con sus empleados? Esta era la primera dificultad. ¿A quién representa las universidades? ¿Cómo se representan las universidades? ¿Cada universidad va a tener su propio convenio colectivo? Bien. Así llegamos al decreto 1007 del 95, en el cual se reglamenta la negociación colectiva y se fija el mecanismo para la constitución de las comisiones negociadoras de las universidades nacionales. Entonces, ¿cómo se zanja esto? ¿Qué hacen las universidades nacionales? Unificaron su personería en los negociadores designados por el SIN. Es decir, los rectores delegan en el SIN, ¿sí?, la facultad de designar los paritarios negociadores en esa mesa de negociación colectiva. Entonces, las universidades nacionales estaban representadas por los paritarios negociadores designados por el SIN, y el sector de trabajadores no docentes por la FATUM, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales. ¿Se entiende? Entonces, recuerden que la primera dificultad en esta negociación colectiva con el sector público era cómo hacían las universidades para unificar su personería
y poder estar representado en una comisión negociadora, ¿sí? Contra una comisión negociadora del sector laboral. ¿Sí? No podía cada universidad llevar su propio paritario, sino que necesitábamos unificar la personería. Y esto se logra a través de nuevo del decreto 1007 del 95, que es el que establece cómo se va a unificar la personería y cómo las universidades van a conformar la voluntad a través de un representante, de un representante cuando me refiero al SIN, ¿verdad? Bueno, entonces estos mecanismos de unificación de personería y de conformación de la voluntad de la universidad como parte empleadora fueron fijados a través de 2 acuerdos plenarios en el SIN. El acuerdo plenario 182 del 95 y después el del 748 del 2010, en un caso para los no docentes y en el otro caso para los docentes, ¿no? Y entonces los negociadores paritarios fueron designados en cada caso por el SIN. ¿Y cómo era esto va para ambos, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo? Las comisiones negociadoras negociaban, se negociaba por títulos o por materia. Los acuerdos eran remitidos a cada universidad, que tenían 20 días para expresar las reservas o las observaciones que pudieran hacer si había choque normativo con su normativa interna, y esto volvía al SIN. Las que no decían nada se suponía que aceptaban esas condiciones. La verdad, fue larguísimo, fue muy tedioso, muy costoso llegar a los acuerdos paritarios, pero finalmente se llega al dictado del convenio colectivo. Otra cosa que me parece importante resaltar es que los mecanismos de negociación registran 2 instancias, ¿sí? La paritaria del nivel general y la paritaria del nivel particular, para los 2 convenios, ¿no? Para el de los no docentes y para los docentes. Siempre hay 2 niveles de negociación, el de la comisión paritaria general y el de la comisión paritaria particular. Y eso también está establecido en la misma normativa, en el decreto 1007 del 97. Y entonces, ¿qué cosas puedo discutir yo en este nivel de paritaria local? ¿Sí? Recuerden, la paritaria general que hace dicta el convenio colectivo de trabajo, pero cada universidad tiene un nivel particular, una comisión paritaria local, en la que se encuentran los representantes, en el caso de la Universidad Nacional, los de APUN por un lado, ¿sí? Que es el gremio que agrupa o aglutina a los trabajadores no docentes, y los paritarios designados por el rector, ¿sí? Entonces acá hay una comisión paritaria particular. Ahora, ¿qué puede tratar esta comisión paritaria particular? Bueno, el decreto 1007 del 95 dice que las materias no tratadas a nivel general pueden ser tratadas en la paritaria particular. Las cuestiones ya resueltas en la paritaria general no pueden ser revisadas en la paritaria particular. Por ejemplo, la cuestión del salario. Ya está establecido a nivel nacional, no se discute el salario en la universidad. ¿Qué otra cosa puede tratar la paritaria particular? Las materias expresamente remitidas en el nivel general, o sea, las cuestiones que están delegadas, y las materias que respondan a las necesidades propias de la universidad. Cada universidad tiene una realidad distinta, y esto también va si quieren, en alusión al principio de la autonomía, dejándole materias que le son propias a cada universidad por las particularidades, por el lugar donde se desarrollan, por las actividades que realizan, lo que fuere, pueden ser tratadas en la paritaria particular. Pero lo más importante es que ustedes sepan que el convenio colectivo de trabajo fija un piso de derechos. Esos derechos pueden ser mejorados en la paritaria particular. Lo que no pueden ser es desmejorados o suprimidos en la paritaria particular, ¿sí? Entonces yo tengo un piso de derechos que me establece el convenio colectivo. Todo lo que mejore
los derechos de los trabajadores puede salir de la comisión paritaria particular. Lo que no puede hacer esa comisión paritaria particular es disminuir los derechos, menoscabar los derechos que ya están establecidos en el convenio colectivo de trabajo. Entonces, para recordar como importante, en los dos casos de los convenios colectivos, la negociación con el Estado, en este caso las universidades, requirió para el caso de las universidades un mecanismo especial fijado por el decreto 1007 del 95, que permitió la unificación de la personería de las universidades en los negociadores paritarios designados por el CIN. Que ese mecanismo permitía que una vez acordados por título o por materia, se remitía a la universidad revisaba y podía hacer reserva o observación de alguno de esos artículos y volvía a la comisión negociadora, y que finalmente llegamos a la sanción del convenio colectivo en el año 2006, homologado por el Ministerio de Trabajo a través del decreto 366. Y es lo que ustedes conocen hoy como decreto 366. ¿Qué es lo importante del convenio colectivo no docente? Bueno, lo más importante es que acá están establecidos los derechos de este estamento, y cuando hablo de derechos están establecidos en el artículo 11, es importante que ustedes lean el convenio colectivo, no solamente por un interés particular, porque esta es la normativa que va a regir su vínculo laboral con la universidad, sino porque acá están establecidos todos los derechos y también las obligaciones que a cada uno corresponde, a la parte empleadora y a la parte trabajadora. Entonces, entre los derechos podemos mencionar el de la estabilidad, el de la retribución de los servicios, el de la igualdad de oportunidad en las carreras, la obligación de otorgar capacitación al no docente, la libre agremiación, el derecho a la jubilación, y por eso recuerden, linkeen con que tenemos un reglamento que en el caso de la universidad legisla sobre cómo se intima una persona que está en condiciones de tener su haber jubilatorio, porque el derecho al haber jubilatorio es eso, un derecho, ¿sí? La jubilación no es un derecho que tiene la administración de expulsar o de terminar un vínculo laboral con un agente. La jubilación es un derecho de la gente que, habiendo cumplido la edad y los años de servicio aportados, debe retirarse, ¿sí? También garantiza la interposición de recursos, etc. Si ustedes leen, van a tener toda la nómina de tanto de las obligaciones como los derechos, o sea, a cada derecho corresponde una obligación. Ustedes tienen, los empleados docentes tenemos la estabilidad, tenemos la obligación de cumplir con nuestras funciones, cumplir el horario, con la jornada de trabajo, acatar la normativa universitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo novedoso de este convenio? ¿Qué es lo más novedoso? Es que para el ingreso a los trabajadores, dice el artículo 21, para el ingreso como trabajador de una institución universitaria nacional se requieren condiciones de conducta e idoneidad. De conducta refiere a no haber sido juzgado y condenado por un delito, etcétera, etcétera, lo tienen establecido en el artículo 21. Ahora, cuando yo hablo de idoneidad, dice lo que se acreditará a través de los mecanismos que se establezcan. Quiere decir que cada universidad establece un mecanismo para acreditar la idoneidad del personal que va a ingresar a trabajar. Y esa idoneidad se acredita a través de un sistema de concursos, que en el caso nuestro ha sido reglamentado recién en el año 2016 a través de la resolución 1276. ¿Qué me importa o qué nos interesa a nosotros que registren ustedes de ese sistema de concurso? Bueno, ese sistema de concurso prevé distintas clases de concursos, distintas especies de concursos. Permite concursos cerrados, internos, que son los que se realizan dentro de una misma dependencia. Por ejemplo, se me ocurre decirles, se concursa el cargo de director de jubilaciones y los posibles postulantes salen de
la Dirección General de Personal. Si todos los empleados que trabajan en esa dirección se inscriben para participar del concurso de director de esa área. Si fuera un concurso general, pueden presentarse cualquier personal de la universidad. Y los concursos abiertos, esos son cerrados, los abiertos son los que yo permito que cualquier persona se presente acreditando los requisitos establecidos, se presente en el procedimiento de selección. El convenio colectivo solo trae respecto de los concursos lineamientos generales. Lo que hizo esa reglamentación, la resolución 1276 del 2016, es reglamentar el concurso en todas sus etapas. Quiénes se pueden inscribir, cómo se inscriben, cuáles son los requisitos, quiénes son los jurados, cómo se eligen los jurados, cuáles son las recusaciones o excusaciones que yo puedo presentar al jurado, cómo va a ser el método de evaluación, qué se evalúa, y finalmente cómo se designa y el régimen de recursos para los concursos no docentes. Entonces, recuerden, en el convenio colectivo están solo las pautas generales para el concurso. En la reglamentación de la resolución 1276 del 2016 se encuentra reglamentado cada una de las etapas del concurso. ¿Qué es lo que hizo o qué modificó este convenio colectivo para los docentes? Los que somos más viejos en la universidad recordamos que con el 2213, aquel escalafón, teníamos un escalafón que iba como máxima categoría a la 11 y venía descendiendo. Lo que hizo este convenio colectivo es invertir y entonces solo establecer 7 categorías, siendo la 1 la más alta, y estas categorías poniéndolas en agrupamientos, 5 agrupamientos: administrativo, de mantenimiento, producción y servicios generales, técnico profesional y asistencial. Entonces tengo 7 categorías para 4 agrupamientos, y cada categoría y agrupamiento tiene un tramo superior, un tramo medio y un tramo inferior. El tramo superior va de la categoría 1 a la 3, el tramo medio, categorías 4 y 5, y el tramo inferior, 6 y 7. ¿Sí? Entonces recuerden, lo que hizo este convenio colectivo es cambiar el sistema de categorías. Antes era la 11 la superior, ahora es la 1, solo hay 7 categorías, hay 4 agrupamientos, y cada uno de ellos tiene 3 tramos. ¿Sí? Lo otro que hizo es establecer los adicionales y los suplementos, estableciendo la manera del cálculo de cada uno. En el artículo 54 están los adicionales por antigüedad, por título, por permanencia y por tarea asistencial. Cada uno de esos adicionales está descrito en el convenio colectivo como cuáles son los requisitos para poder cobrar ese adicional, en qué condiciones y por cuánto tiempo. Lo mismo con los suplementos. Nosotros tenemos el suplemento por falla de caja, el suplemento por zona desfavorable que no lo pagan la universidad, y por riesgo. ¿Qué otra cosa me interesa? Este convenio colectivo estableció un sistema de licencias ordinarias y extraordinarias ordenado, que después se ha ido ampliando. Por ejemplo, es una materia que la paritaria local ha ampliado. Las licencias que están contempladas en este convenio colectivo se complementan con las licencias en realidad con los plazos de licencia que fue aumentando la paritaria particular. Y en ambos casos, en el caso de la paritaria docente y de la no docente, se incluyó una licencia que no estaba incluida, y que es la licencia por cuando hay situaciones de violencia de género, por ejemplo. Ven que siempre se amplía el derecho, no es que se reduce, se amplía el derecho, ¿sí? Y lo último que me interesa destacar, porque si no me quedo sin tiempo para el convenio docente, lean por favor el último artículo, el 153 del convenio colectivo de trabajo, que dice expresamente: sin perjuicio de lo establecido en el presente convenio, para todo lo no previsto, tanto en la negociación colectiva general como en la particular,
se estará a las normas establecidas en cada institución universitaria para el personal no docente conforme las atribuciones del artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Quiere decir que todo lo que no fue previsto en la negociación colectiva o en la negociación paritaria particular, en virtud del principio de la autonomía, cada universidad dicta sus reglamentos o dicta sus normas, ¿sí? Vuelve a hacer alusión a la autonomía. Y fíjense lo que dice a continuación. En lo referente a la situación del personal no docente, dice, no rigen las disposiciones relativas al personal de la administración pública centralizada, Ley 25.164. O sea, a la pregunta, ¿usted aplica la ley, el régimen de empleo, de la Ley Marco de Empleo Público a los empleados de la universidad? La respuesta es no tajante. ¿Por qué? Porque el artículo 153 establece claramente y taxativamente que no es de aplicación la ley 25.164. Ni en forma supletoria, de ninguna manera yo puedo aplicar ley de empleo público en la universidad. En la universidad se aplica para el sector no docente el convenio colectivo no docente. Y sigue diciendo que no se aplica ni en forma supletoria por tratarse de una relación de empleo totalmente autorregulada, ¿sí? Conforme a lo dispuesto por la 24.447 y el decreto 1007, etc. Y finalmente dice, queda asimismo expresamente excluido de los casos que siguen bajo los alcances de la derogada ley 22.140 y sus decretos reglamentarios. O sea, el 153 es clarito. La relación laboral, empleados sector no docente, universidades, se rige por el convenio colectivo de trabajo. Y solo por el convenio colectivo de trabajo. No hay aplicación supletoria de la ley, ni supletoria, ni mucho menos directa, de la ley marco de regulación del empleo público, y tampoco del antiguo 2213, decreto reglamentario, y la 22.140, el régimen básico para la función pública. ¿Sí? La regulación de la relación laboral, repito, de los no docentes con la universidad, se rige por el convenio colectivo de trabajo, no del sector no docente. A su turno, también tenemos el convenio colectivo. Para los dos casos, recuerden siempre que el convenio es acordado por las dos comisiones y después requiere de la homologación por parte del ministerio. Por eso tienen un número de decreto, porque son homologados por el Ministerio de Trabajo y entonces se les asigna el número de decreto. En el caso de los no docentes, el 366 del 2006, y en el caso de los docentes, el 1246 del 2015. ¿Los puedes repetir, por favor? Sí, el 366 del 2006 para los no docentes y el 1246 del 2015 para los docentes. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible con el tema del convenio colectivo docente. Porque recuerden ustedes que cuando hablamos al principio y dijimos que cuando el estatuto trataba el estamento docente, allí en el estatuto, en el año 95, los docentes ingresaban a la universidad por concurso y la permanencia era a través de una evaluación académica, nuevamente un concurso, una evaluación académica. Es decir, el sistema era así. Los profesores, que eran titulares, asociados y adjuntos, rendían para el ingreso un concurso, su designación duraba 5 años, al cabo de las mismas se le tomaba una evaluación de desempeño y se prorrogaba la designación por 5 años más, y concluido esto volvía a rendir concurso, y así sucesivamente. Y para el caso de los auxiliares, la designación era de 3 años. Concurso, evaluación, concurso, evaluación. ¿Sí? Bueno, el convenio colectivo vino a modificar
profundamente esto, y el cambio más importante es el de la carrera docente. ¿Qué significa esto? Que el ingreso a la docencia se hace por concurso abierto de antecedentes y oposición. Es el artículo 11 del Convenio Colectivo de Trabajo, ¿sí? El acceso a la carrera docente es por concurso público abierto de antecedentes y oposición. Y la permanencia en el cargo está sujeta a un mecanismo de evaluación periódica individual según lo establezca cada universidad. O sea, el docente que rindió concurso y entró por concurso, a partir de ahí, para permanecer en el mismo cargo, solo deberá rendir. En el convenio colectivo se establece que cada 4 años, en el caso de la universidad, como se puede mejorar los derechos, una paritaria local de la comisión negociadora docente estableció que es cada 5 años. Entonces, los docentes, porque la otra característica es que, ustedes recuerden en el estatuto yo les dije, profesores son titulares asociados adjuntos, auxiliares son jefe de trabajos prácticos y auxiliar docente graduado, y ayudante estudiantil, ¿se acuerdan? El convenio colectivo denomina a todos profesores, y entonces cuando habla de las categorías, dice, los docentes son, las categorías instituidas para el personal docente universitario son las que se describen a continuación. Profesor titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos, o profesor jefe de trabajos prácticos, ayudante o profesor ayudante. ¿Se entiende? Entonces ya no hay más la diferencia entre profesores y auxiliares, sino son todos profesores, cada uno con la respectiva categoría. Respecto de la dedicación, establece la misma carga horaria que tenemos nosotros, 40 horas semanales para los exclusivos, 20 para los semi, 10 para los simples. Repito, el ingreso a la carrera docente sigue siendo por concurso, como nosotros lo teníamos legislado, más lo que cambió es la permanencia porque se instituye la carrera docente que permite que un docente que haya concursado, en el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, cada 5 años sea sometido a una evaluación periódica de la que ya también tenemos reglamentación que se ha aprobado en este año, con lo cual los docentes son sometidos ya a la evaluación periódica. En la evaluación periódica no compito con nadie. Lo único que hago es el informe de mi desempeño durante los últimos 5 años, ¿sí? En cambio, en el concurso hay otros postulantes, puede haber otros postulantes con los que yo concurso. Acá no concurso con nadie, acá solamente se evalúa mi desempeño como en el cargo durante los últimos 5 años. Sí, Profe, para una el consultita. sí. Sí, en el caso que usted dice de la evaluación periódica, ¿no es cierto? No hay concurso, entonces evaluación de antecedentes nada más. No De concurso. desempeño. Ah, de desempeño, no de De antecedentes. desempeño. Ah, bien. Vos tenés que llevar tu currículum con tus antecedentes, pero además con el informe de desempeño de tu cargo, ¿sí? ¿Qué has hecho en capacitación? ¿Qué has hecho en el dictado de la clase? Todo lo que has hecho en extensión, todo lo que era concurso de evaluación, ahora se llama evaluación periódica. En aquel momento era solo evaluación. Pero en ambos casos siempre lo que se evalúa es el desempeño del docente durante el transcurso de su cargo, ¿verdad? Bueno, Bien, otra muchas de gracias. las... Bien, otra de esto es para la permanencia en el mismo cargo. Cuando se trata de ascenso de promoción, sí, nuevamente lo que tengo que hacer es llamar a concurso, ¿sí? Porque estoy liberando un cargo de mayor jerarquía. Entonces, el ascenso en los distintos cargos se efectúa por concurso abierto, público y abierto de antecedentes y oposición, ¿sí? Y establece que los concursos para los jefes de trabajos prácticos van a ser cerrados de antecedentes y oposición, salvo que haya una disposición estatutaria o reglamentaria distinta.
También establece el convenio colectivo cómo se cubren las vacantes, estableciendo, y esto también ha sido reglamentado por la paritaria local, cuando se produce una vacante, cómo es cubierta la vacante, quiénes tienen derecho a la cobertura de la vacante, pero siempre bajo condición de que se llame a concurso ese cargo. Porque a lo que tiende este convenio colectivo es que ya no existan más los docentes interinos o contratados, sino que todos adquieran la situación de regulares u ordinarios, porque una vez rendido el primer concurso, formas parte, ya tenés la carrera docente, con lo cual tu permanencia es solo por evaluaciones periódicas, pero vos ya sos un docente regular de la casa. ¿Sí? Se trata de que los docentes interinos y los contratados vayan desapareciendo. Ese es el espíritu del convenio. Igual que el convenio colectivo no docente establece derechos y obligaciones, somete a los docentes al régimen de dedicaciones e incompatibilidades que cada universidad establezca, y le obliga al docente también acá a presentar sus declaraciones juradas. Y respecto del régimen de incompatibilidades, el artículo 31 claramente dice que cada institución universitaria establecerá su régimen de incompatibilidades para el personal docente que presta servicio universitario, y en ningún caso las tareas académicas a cumplir en todo el sistema universitario pueden superar las 50 horas de labor semanal. ¿Entienden? Cuando hablábamos del régimen de incompatibilidades, acá también está establecido no solamente que los docentes se tienen que someter al régimen que la universidad disponga a través de su órgano competente, en este caso el Honorable Consejo Superior, pero además también pone el tope de la carga horaria, que es de 50 horas semanales. También establece el régimen disciplinario, igual que en el convenio no docente. Hay régimen disciplinario para ambos casos. En el caso de los no docentes, no lo dije cuando estuve hablando de ello, pero se los digo ahora, el régimen disciplinario que trae el convenio no docente establece sanciones para el incumplimiento de algunas obligaciones que van desde el apercibimiento hasta la exoneración. Para las sanciones más leves no requiere del procedimiento de sumario, para las más graves sí. Si ustedes se fijan en el convenio colectivo no docente, están ahí establecidos en qué casos el sumario como mecanismo, procedimiento para llegar a la sanción es necesario y en qué casos no. Les pongo un caso muy clarito. Las ausencias injustificadas más de 12 días continuos o discontinuos en el plazo de un año, si mi memoria no me falla, puede ser sancionado con la cesantía, porque lo que se configura es el abandono del trabajo, y para ello no es necesario la sustanciación de un sumario. Sí, para la aplicación de otras sanciones mucho más graves, si se quiere, como son la exoneración. Pero fíjense en el régimen disciplinario que trae el convenio colectivo, y van a ver cuáles son las que solamente se aplican. Producido el supuesto, se aplica la sanción, y en cuáles es necesario el sumario. Para el caso de los docentes, este régimen disciplinario también trae las mismas sanciones: apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración. Las causales que dan lugar a las sanciones más graves requieren, en el caso de los docentes, de un juicio académico, que también es un procedimiento, un mecanismo a través del cual se hace la acusación, se ejerce la defensa. En el caso de los docentes se llama juicio académico. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos del tribunal universitario, una de las competencias del tribunal universitario era la de resolver los juicios académicos, que como no los terminamos de constituir, han quedado reservadas para el Consejo Superior hasta tanto se constituya el tribunal, ¿sí? Ya sé que están cansados, y yo también, pero no quiero, les pido que estos puntitos que les desarrollé del convenio colectivo docente lo tengan en cuenta,
Y lo último que quiero decirles es que este convenio colectivo docente trae además un anexo para las escuelas preuniversitarias, para los docentes preuniversitarios. O sea, este convenio colectivo se aplica no solo a los docentes de grado, sino también a los docentes de pregrado. El anexo 1 de ese convenio trae la normativa de aplicación específica. ¿Y qué es lo más importante? Los docentes de pregrado concursan por hora, no por cargo, ¿sí? Nosotros cuando llamamos a concurso un cargo de docente de grado, decimos, llámese a concurso un cargo de profesor titular con dedicación exclusiva. En el caso de las escuelas, lo que se concursan son horas, y entonces fue necesario establecer esta referencia. En el artículo 3 se establece que la duración referencial respecto de la hora cátedra del nivel medio, terciario y superior es de 40 minutos, ¿sí? Pero además se estableció la equivalencia. Una hora reloj en esas instituciones equivale a 1,5 hora cátedra. Esto es a los fines de poder establecer la carga horaria. Recuerden que para ambos las 50 horas las 50 horas académicas es un tope infranqueable, tanto para los de grado como para los de pregrado. Entonces ustedes siempre tienen 50 horas semanales. Como los de pregrado tienen horas reloj, entonces fue necesario esta aclaración. ¿Cómo se computan las horas en el nivel terciario y secundario respecto de las horas de grado? Y ahí está la equivalencia. Una hora reloj es 1,5 horas cátedra. Y trae en el nomenclador las categorías y los cargos en las escuelas preuniversitarias con la dedicación semanal y el índice por hora reloj. O sea, está todo detallado. ¿Qué otra cosa me interesa hacerles ver? También el régimen de licencias está establecido en ambos convenios colectivos. También en el caso de los docentes se ampliaron los regímenes de licencia y se contempló la licencia para los supuestos de violencia de género. También en el caso de los docentes se establece cómo se calculan las remuneraciones, y eso no admite discusión en paritaria local. Eso es muy importante que lo tengan en claro. La discusión del salario docente o no docente no puede ser hecha a nivel comisión paritaria particular, es siempre en el nivel general. Y también están establecidos en este mismo convenio los adicionales que corresponden al plantel docente, ¿verdad? Y tienen los mismos casi los mismos adicionales, el adicional por antigüedad, el adicional por título, por riesgo laboral, por zona desfavorable, que tampoco se paga en esta universidad, la zona desfavorable adicional, que nunca ha tenido ninguna repercusión que yo conozca en ninguna universidad. Están establecidas, por supuesto, también las obligaciones y los derechos de los docentes en este convenio colectivo, pero, repito, lo más importante, en el caso de los docentes, es que este convenio vino a cambiar el tema de la permanencia en el cargo para los docentes. Una permanencia que antes no tenían y que ahora sí tienen a través de este mecanismo que es el ingreso por concurso y la permanencia a través de las comisiones, de las evaluaciones periódicas. La otra cosa que me parece importante decirles es que cada vez que uno de estos convenios ha entrado en vigencia y se ha entrado en vigencia a través de la homologación por parte del decreto respectivo en cada caso, todos los convenios tienen partes operativas y partes que necesitan ser reglamentadas. Las partes operativas son las que no necesitan ninguna declaración de la institución universitaria para entrar en vigencia, ¿sí? Si yo digo que el ingreso a la carrera docente es por concurso, y yo necesito reglamentar el concurso, ahí sí la voy a tornar operativa cuando dicte
el reglamento de concurso. En todos los otros casos, por ejemplo, en el uso de una licencia, yo no necesito ninguna reglamentación, ya está dispuesto cómo se toma la licencia, se aplica. En los casos en que yo necesito reglamentar, esa cláusula no es operativa, se va a tornar operativa cuando la institución universitaria regule. Y les pongo un caso más clarito. Por ejemplo, cuando leímos en el convenio colectivo no docente, que la condición para el ingreso era la idoneidad y que la idoneidad debía acreditarse de acuerdo a lo que cada institución universitaria dispusiere, lo que me está diciendo es que esa cláusula se torna operativa cuando yo dicto el reglamento de concurso, porque ahí es donde está la reglamentación de la institución universitaria para acreditar la idoneidad. ¿Se entiende? Bueno, creo que tienen una cantidad de datos en la cabeza que les va a explotar en cualquier momento y no quiero presenciar las explosiones. Les vamos a colgar el trabajo, Claudia, ¿cuándo? Ahí voy. Sí, vamos a colgar, el trabajo práctico va a estar habilitado desde el día lunes a las 12 horas hasta el día miércoles a las 12 horas, para que nosotros tengamos tiempo de poder corregir y encontrarnos el jueves a las 18 horas, cada uno con sus comisiones. Hasta el lunes a las 12, o sea, hasta antes de subido del práctico, van a tener la clase colgada, la clase de la doctora Gerván de hoy, y el material respaldatorio, digamos así, de la clase que hemos tenido. ¿Sí? ¿Queda entendido? Perfecto, gracias. Bien, solo para aclararles, para hacer el práctico, estatuto en mano, ley de procedimiento, nada de lo que yo haya dicho no está escrito en el estatuto y en la normativa que yo les cité. Es muy fácil, no, ya sé que no es muy fácil, digo, si ustedes lo tienen a mano y lo leen, van a poder encontrar las respuestas a todas las preguntas del práctico. De nuevo, bueno, nos encontramos entonces el jueves a las 18 horas. ¿Sí? Muchísimas gracias, disculpas por las interrupciones. Y ya le subiremos la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta profe. luego, profesora. Hasta luego.